Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 26, versículos 23 al 35. Este capítulo trata primordialmente de Isaac. Aquí en la Biblia hacen como una pausa de lo que pasó cuando Esaú le vendió su derecho de primogenitura a Jacob. Esto continúa en el capítulo siguiente. Ahora el enfoque es en Isaac, el cual no se dice mucho de su vida, pero se relata cómo él sigue los pasos de Abraham en relación a los errores que él hizo, que fue el de engañar a Abimelech, haciendo lo mismo que su padre Abraham. Que Abraham, recuerden que no cometió el mismo error una vez, sino 2 veces, diciendo que su mujer Sara era su hermana. Ya hemos visto cuando el Señor se le apareció por primera vez en este capítulo, cuando Dios le renueva la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Él se la renueva a Isaac. Y más adelante vamos a ver que se le aparece de nuevo. También hemos visto que él le dice a Isaac que no vaya a Egipto y que se quede en Gerar. ¿Y qué pasó? Isaac lo obedeció. ¿Pero qué pasó? O sea, él no se fue a Egipto, pero ¿qué pasó entonces? Isaac tuvo miedo, como dice en la Biblia, en las Escrituras. Él tuvo miedo y por eso engañó al rey Abimelech, porque tuvo miedo de que lo mataran por su mujer, por Rebeca, así como le pasó a su padre Abraham. Muchas veces los hijos tienden a seguir los mismos pasos de su padre, por eso es bueno dar el ejemplo. También es bueno aceptar sus errores, reconocerlo y que les sirva de enseñanza a tus hijos, para que así ellos no cometan el mismo error. Bueno, entonces, como decía, Isaac tuvo miedo, engañó al rey Abimelech y a todos los del pueblo diciendo que no, Rebeca no era su mujer. Y entonces, ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, un día Abimelech vio a Isaac con su esposa y se dio cuenta de que Rebeca no era su hermana, sino su mujer. Debió haber sido por los gestos o... bueno, tuvo que haber sido algo que hizo que era bien obvio de que definitivamente no era su hermana. Noten que Abimelech, a pesar de ser un rey pagano, le reprochó, le reprochó de que por qué hizo eso. Abimelech se había dado cuenta de que Isaac era bendecido por el Señor y de que su Dios no era cualquier Dios. Después de eso, él ordenó a todo el pueblo de que nadie tocara ni a Isaac ni a Rebeca, su mujer, porque si no, morirían, pagarían con la muerte. Vemos aquí que a pesar de todo, Dios lo protege. También vemos la providencia del Señor sobre Isaac. Él es bendecido. Y es tan bendecido que los filisteos, viendo cómo Isaac se enriquecía y de todas las cosas buenas que le estaba pasando, pues los filisteos lo odiaban. Lo odiaban y lo envidiaban. Y Abimelech, temiendo que se volviera más poderoso que él, lo echó. Entonces Isaac se fue al valle de Gerar y de allí fue donde cavó los mismos pozos que había cavado antes su padre Abraham. Estos pozos habían sido cerrados anteriormente por los filisteos. Los 2 primeros pozos en donde los pastores de Gerar se riñeron con Isaac. Isaac, ¿qué fue lo que él hizo? Él se los dejó. Se los dejó y se fue del área y cavó un tercer pozo. Esta vez ellos no riñeron y Isaac lo llamó Rehobot. Y fue ahí entonces donde el Señor hizo un lugar para ellos. Isaac dijo: el Señor ha hecho lugar para nosotros
y prosperaremos en la tierra. Entonces, ahora veremos qué pasa en el versículo 23. Se los voy a leer, versículos 23 y 24. De allí Isaac subió a Beerseba. Entonces, quiero mencionar aquí que Isaac fue al mismo lugar de su padre. Siguió los pasos de Abraham, como lo hizo en Génesis capítulo 22, versículo 19. Se los voy a leer, que dice: Entonces Abraham volvió a sus criados, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. En el podcast de Génesis capítulo 21, que es entre Abraham y Abimelech, mencionamos que Beerseba significa el pozo del juramento, también significa pozo de los 7, porque fue en el mismo lugar donde Abraham hizo un pacto con el otro rey Abimelech en aquel entonces. Y se le llama también pozo de los 7 porque Abraham puso aparte 7 corderos de su rebaño como testimonio para Abimelech de que esto era un testimonio de que Abraham cavó ese pozo. Y se le llama también el pozo del juramento porque fue allí donde juraron ellos dos, Abimelech y Abraham. Continuó. De allí Isaac subió a Beerseba. Versículo 24. El Señor se le apareció. Él se le apareció aquella misma noche y le dijo. Fíjense aquí que Él se le apareció aquí por segunda vez. Esta es la segunda vez. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Continuó. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Esto también se lo dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Aquí él le recuerda que es el Dios, el mismo que hizo el pacto con Abraham, donde nacería de él la semilla de la descendencia de Abraham, el Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Se los voy a leer. Éxodo 3, versículo 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Pero también le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Eso se lo dijo Dios a Isaac. Y Dios le dijo que confiara en su protección, así como lo hizo su padre Abraham. Él confió en el Señor. El Señor se le apareció aquí por segunda vez. Recuerden que la primera vez Él se le apareció no solo a él, sino también a Rebeca. Fue en el versículo 2. Aquí el Señor Dios es bien claro. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No hay confusión. Recuerden que Dios estableció un pacto eterno con Abraham, el padre de Isaac. Él es el Dios de Abraham y el Dios no solo de Abraham, sino de toda su descendencia. Esto aparece en Génesis capítulo 17, versículo 7. Dice así, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia, después de ti. Le dice Dios a Abraham. Bueno, entonces, ¿qué pasó después que el Señor se le apareció por segunda vez a Isaac? En el versículo 25 dice así, y allí refiriéndose a Beerseba, y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Aquí vemos cómo Isaac sigue los pasos de su padre Abraham, y su relación con el Señor vemos que se engrandece.
él le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Igual que su padre, Abraham edificó varios altares al Señor, como aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 7. Aquí vemos 2 altares. Dice así: el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Aquí Abraham, después de salir de Egipto, en donde le mintió al faraón acerca de Sara su mujer, él regresó al mismo lugar donde había edificado su altar e invocó al Señor nuevamente. Esto aparece en Génesis capítulo 13, versículo 4. Entonces, luego Abraham edificó otro altar al Señor en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Esto está en Génesis capítulo 13, versículo 18. Vemos que Isaac continuó la práctica de su padre Abraham. Él edificó un altar aquí en el versículo 25, invocó el nombre del Señor y confirmó la existencia del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de Abraham. Lo confirmó ahí en esa tierra. Versículo 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, el jefe de su ejército. Aquí como que hay déjà vu. Recuerden que asimismo pasó con Abraham hace años atrás, cuando el otro rey Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, fueron a hablar con Abraham para hacer un pacto. Y debo recordarles que tanto la palabra Abimelech como Ficol es un título. Ficol es un título, el jefe del ejército. Y Abimelech es el rey. Así como para los egipcios, Faraón era el rey de los egipcios. Le llamaban Faraón. Y aquí se le dice, los filisteos le dicen Abimelech. Es otro título. En Génesis capítulo 21, versículo 22 dice: aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Vemos que así mismo pasa con Isaac. Versículo 27. Y les dijo Isaac: ¿por qué han venido a mí? Ustedes me odian y me han echado de entre ustedes. Recuerden que los filisteos le tenían envidia a Isaac, especialmente por todas las riquezas que había adquirido. Hasta le quitaron los pozos. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. No sabemos si Isaac les dejó los pozos para mantener la paz y no pelear con ellos, o si fue por cobardía, o fue porque confiaba en la providencia de Dios, en que sea lo que sea que pasara, estaba confiando en la providencia de Dios. En realidad no sabemos los motivos, pero en mi humilde opinión yo diría que no les puso pelea, o sea, los dejó tranquilos para mantener la paz. Y bueno, Isaac se fue a cavar otro pozo, porque Dios le dijo que no tuviese miedo y él lo protegería. En mi humilde opinión, creo que él comenzó ya como a tener más confianza en el Señor. Isaac quiso mantener la paz y bueno, así fue. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues vemos que Abimelech, después de haber echado a Isaac de su tierra, él regresó y regresó con el jefe de su ejército. Recuerden que Abimelech lo había echado en el versículo 16, que le dijo a Isaac: vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y ahora ellos regresan porque vieron que de seguro el Señor estaba con Isaac.
Versículo 28. Y ellos respondieron: Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 31. Y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien, y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Este fue el mismo lugar en donde años atrás Abimelech, el otro Abimelech, hizo el mismo trato con Abraham en Génesis capítulo 21 versículo 31, en donde dice: por lo cual llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Y recuerden que fue allá donde fue que hicieron el pacto y Abraham invocó el nombre del Señor. Y fíjense ahora en el versículo 32 cómo es la providencia de Dios. Veamos qué pasa después. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron. Noten que fue el mismo día. Sigo leyendo. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos hallado agua. Aquí ya Abimelech y todos los demás los dejaron tranquilos en Beerseba. Y Dios, ¿qué pasó? Dios le provee agua. ¿Y cómo llamaron a ese lugar? Igual como Abraham lo nombró anteriormente. Versículo 33. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Seba significa juramento y Beerseba, pozo del juramento. Ya hemos visto en este capítulo que Isaac sigue los pasos de su padre Abraham, tanto negativos como positivos. Él miente acerca de su mujer, al igual como lo hizo Abraham, pero esta lección le sirvió para engrandecer su fe en el Señor. El Señor lo protegió a él y a Rebeca. Él protegió a Isaac y a Rebeca. Abimelech ordenó no tocarlos. La bendición de Dios cayó sobre Isaac. Eran tantas sus riquezas que los filisteos lo odiaban, le tuvieron envidia, pero se dieron cuenta de una cosa: el Señor, el Dios de Abraham, estaba con Isaac, sin duda alguna. Y terminó Isaac, ¿en dónde? En donde Abraham estuvo por muchos años atrás, en Beerseba. Vemos que Isaac, al igual que su padre, construye un altar al Señor y también invocó su nombre y confirmó su presencia. El altar es símbolo de alabanza. Y noten también que Isaac continuó viviendo en tiendas. Las tiendas es como el símbolo que puso su confianza en el Señor. Él confió en el Señor y su providencia. Esto nos recuerda que debemos confiar y alabar al Señor, poner nuestras vidas en sus manos. ¿Habitas tú en las tiendas del Señor? O sea, ¿te refugias en Jesús? Nuestra vida aquí es temporal. Somos nómadas, como Abraham e Isaac. Nuestra verdadera casa es en el reino de los cielos, junto al Señor, la que Jesús está preparando para nosotros. Recuerden que Él va a venir nuevamente. Y lo único que tienen que hacer es aceptarlo, aceptar a Jesús en nuestras vidas, tener una relación con Él. Finalmente veremos en el verso 34 y 35 que después de esto continúan con los hijos de Isaac y Rebeca, con Esaú y Jacob. Vemos cómo Esaú es rebelde y es como quien dice, es un dolor de cabeza para Isaac y Rebeca. Él se casa con mujeres de Canaán
de costumbres paganas. Y no tiene una esposa, sino que varias. Esto de seguro no es algo que complacía al Señor. Esto se practicaba en aquella época, en esa cultura se practican varias esposas, pero no significa que a los ojos de Dios eso era algo bien visto. En el versículo, le voy a leer el versículo 34 y 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita, y con Basemat, hija de Elón, el hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. El Señor le renovó la promesa a Isaac y le dijo que no temiera, que él estaría con él, y que él lo bendeciría y multiplicaría también su descendencia. Y así fue. En el próximo podcast veremos cómo concluye las bendiciones y el derecho de primogenitura entre Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. Es un capítulo lleno de engaños, manipulación. Es un ejemplo de lo que no debemos hacer, de cómo no debemos actuar o comportarnos. Va a estar muy interesante. No se pierdan el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.